este webinar que é personalizado para a UCM. Estamos com um conteúdo super interessante acerca de estratégias dentro da base de dados Scopus e a solução Saival. E começamos em 2 minutos para que os participantes possam ingressar. Muitas graças a todos. Creo que ahora sí podemos empezar. Buenos días, bienvenidos todos a este webinar personalizado para la OCM. Mi nombre es Thais Vick, soy consultora de inteligencia de investigación de Elsevier para Latinoamérica, responsable por las soluciones, las principales soluciones que llamamos de soluciones de inteligencia de investigación. La principal, la base de datos Scopus, que es la más importante de todo el mundo en términos de contenido. Tenemos más de 100 millones de registros actualmente. Todo lo que está en las otras grandes bases de datos internacionales está en Scopus y mucho más. Entonces, ustedes tienen una excelente cobertura en esta base. Y también vamos a utilizar nuestro software de la inteligencia, de gestión de la inteligencia, que es Saival, donde podemos utilizar más de 30 conjuntos de métricas y con valores procesados en cuestiones de segundos. Entonces, con este contenido, vamos a pensar en una presentación personalizada para la OCM con estrategias para pensar estratégicamente su investigación, sus futuros trabajos. Una nueva funcionalidad. Ah, claro, y antes tenemos dos informaciones importantes. Hasta mañana, los participantes que se quedan hasta el final de la presentación recibirán en su correo, por un correo automático de la plataforma Zoom, todo el material de hoy con grabación, certificado y una encuesta. Y les agradezco de antemano su participación, que es muy importante para nosotros. Entonces, todo el material con la grabación y certificado estarán en su correo de manera automática por el correo automático de la plataforma Zoom. Hasta mañana. E para qualquer consulta, al final da apresentação, ustedes podem utilizar nuestro, aqui abaixo da pantalla, nuestro Q&A para suas perguntas. Temos um tempo específico ao final da apresentação para responder suas consultas e sempre estarei à disposição por correio também a qualquer momento para programarmos incluso futuras atividades. Bueno, en la base de datos Scopus, ustedes tienen ahora una nueva funcionalidad, que es esta opción Researcher Discovery, que es, podemos hacer búsquedas por nuestros pares dentro de mi línea de investigación que más publican dentro del estado del arte de la investigación, o sea, el periodo de tiempo más próximo a nuestra realidad. Vamos a empezar con esta nueva funcionalidad, que es súper interesante. Puedo hacer una búsqueda. Mira, acá tengo algunos términos. Sería interesante utilizar entre comillas para traer el término más junto a los dos términos, pero puedo utilizar los dos de igual manera. Acá estão alguns exemplos, por ejemplo, inteligência artificial,
machine learning, marketing. Podemos utilizar el término más amplio y más próximo a nuestra línea de investigación específica. En mi caso, estoy utilizando gestión del conocimiento, que es el término más próximo a mi línea de investigación. Hago un clic, claro, siempre los términos en inglés. Hago un clic en Search a ver qué encontramos en esta búsqueda. Ah, me parece que pasó algo raro con la página. Volvemos a ver si encontramos. Sí, ahora sí. Me parece que la página está con algunos inconvenientes. Ahora encontramos los resultados. Sí, les pido disculpas por eso. Bueno, tenemos resultados en un listado que se clasifica por cantidad de documentos publicados de los autores pares dentro de nuestra línea de investigación. Entonces, la lista está clasificada por cantidad de documentos, pero es posible modificar la lista de acuerdo con mi interés. O sea, a cantidad de documentos, cantidad de citas recibidas, los documentos que tienen más proximidad con mi línea de investigación, o sea, matching documents, índice H, también sería posible cambiar la lista. También tengo algunos filtros en la parte izquierda. Podría filtrar por país. Chile. Se hago un filtro por Chile, encuentro solamente los investigadores chilenos que están publicando dentro de gestión del conocimiento. Y con sus trabajos, todo lo que está en azul, podemos hacer un clic y conocer la cantidad de documentos de este autor y tenemos también la información por organizaciones, las instituciones donde están trabajando estos investigadores y también podremos filtrar aún más el periodo de tiempo, o sea, por los últimos 2 años. Y los documentos están todos desde 2021 porque se trata específicamente, estamos trabajando específicamente con el estado del arte de la investigación, o sea, todo el periodo de tiempo más próximo a nuestra realidad. Si quiero trabajar con un periodo un poco más grande, tengo la opción de la búsqueda por la búsqueda avanzada. Solo para hacer un clic en cantidad de documentos de este autor, y ahí encontramos los documentos de un autor específico, todos los resultados de investigación. Podría hacer filtros también al lado izquierdo de mi pantalla y esta es una buenísima opción de búsqueda para encontrar nuestros pares dentro de un país o una organización específica. De igual manera, podemos utilizar la búsqueda avanzada en este enlace llamado en inglés Advanced Document Search. Se hago un clic en este enlace, tenemos ao lado derecho algunos códigos que podemos utilizar y la base de datos Scopus nos trae toda la explicación acerca de cómo utilizar estos códigos, los operadores booleanos. En este enlace Search Tips hay videos, hay tutoriales con toda la explicación en detalle acerca de la construcción de una estrategia de búsqueda que chamamos de Search Query avançada. Nesse caso, poderia utilizar acerca de publicação. Temos alguns códigos. Por exemplo, temos acá em documentos, seria em documentos, sim. Documentos, tipo de acesso, doc type, ou seja, se quero buscar solamente, fazer uma búsqueda solamente por artículos, puedo utilizar esta opción DocType y mira, Scopus nos muestra toda la explicación de cómo utilizar este código DocType. Entonces, si utilizo DocType AR, Scopus nos trae solamente artículos. Se utilizo CH, Scopus nos trae solamente capítulos de libros, trabajos de conferencia, CP. Entonces, toda la explicación está acá.
Entonces, de esta manera, exatamente desta maneira, que devemos utilizar um código específico. Então, a explicação para todos eles está se haga um clique em um código específico, Scopus nos muestra a explicação de como utilizar este código. Vou fazer uma búsqueda simple com ustedes por um término entre comillas, de novo utilizando gestão do conhecimento, knowledge management. Vou utilizar o operador booleano AND para añadir um término, que seria ah, affiliation country. Se utilizo, é um código de país para buscar um país de afiliação. Então, affiliation country, que é este código, podemos buscar solamente dentro de Chile. E, claro, podemos encontrar a hora, poderia finalizar minha estratégia neste momento, ou poderia añadir mais términos e mais opções. Pero se ustedes não têm tanta familiaridade com a construção de uma query avançada, pueden seleccionar solamente estas dos, um código ou dos códigos, empezar a búsqueda, porque em la página de resultados temos ao lado esquerdo uma lista com todos os filtros possíveis, ou seja, não necessariamente devemos empezar a búsqueda em uma grande estratégia de búsqueda avançada, uma search query avançada. Se hago clique neste momento, vamos a visualizar 1732 resultados. En los filtros en la parte izquierda están todas las opciones de códigos que podemos utilizar, los más interesantes. Por ejemplo, filtrar solamente por artículos. Aquí tengo este filtro. Si hago clic en Limit to, fíjense que en la parte superior já estamos añadindo um outro código com a palavra-clave que, entre comillas, um código de afiliação de país e um código de tipos de documento que já estamos añadindo solamente utilizando o filtro ao lado esquerdo. Depois vamos utilizar um outro filtro, porque gestão do conhecimento é uma linha de investigação multidisciplinária. Então, vou utilizar se quero trabalhar somente, remover ciência da computação, ciências sociais e utilizar solamente negócios, business. Hago clique de novo em limitar minha búsqueda e agora temos 270 documentos encontrados. Vou fazer outro filtro. Poderia filtrar dentro de uma instituição, poderia filtrar também por um idioma. Nesse caso, quero trabalhar solamente com os artículos publicados em espanhol. Hago clic de novo em limitar mi búsqueda e agora temos um corpus de material que, basado nesta search query, essa estratégia de búsqueda avançada, que trata de uma linha de investigação específica, gestão do conhecimento, com as publicações dentro de Chile, limitadas a solamente artículos, dentro do campo de conhecimento negócios e também as publicações solamente em espanhol. E aí generamos este corpus de 48 documentos que seria super interessante para os investigadores que estão começando em la carreira acadêmica, pensar em um corpus de material para seus futuros trabalhos, como referências, la construção teórica de seus futuros trabalhos. Este é um passo a passo para começar a criar corpus de material, pensando, claro, estrategicamente seus futuros trabalhos. Por quê? E neste corpus podemos visualizar por relevância. Ahí está, los resultados por relevancia, los que tienen más impacto cited by. Entonces, clasificamos la lista por impacto. Esto es súper interesante porque ustedes pueden referenciar
los trabajos que tienen más relevancia, más impacto mundialmente. E podemos também pensar em uma revisão sistemática da literatura, porque estamos trabalhando sistematicamente com trabalhos dentro de um contexto específico, dentro de um país específico, um tipo de documento específico, um idioma específico. E vocês podem utilizar esta informação, que é a estratégia de búsqueda, a Search Query, dentro de la parte de metodología de sus futuros trabajos para que los revisores puedan tener conocimiento de dónde está saliendo la información. Y claro, si estamos tratando de la más importante base de datos de todo el mundo, podemos garantizar que este revisor tiene la información importante que es cómo estamos construyendo el referencial teórico de nuestro trabajo. Entonces, esto es súper importante eh, inserir dentro de la parte de metodología de su trabajo. Vamos juntos ahora a la parte sources, que son las fuentes Scopus, y después pasamos para nuestro software analítico de la producción científica, SciVal. En este enlace en la parte superior, Sources, tenemos todas las fuentes indexadas en Scopus, las revistas que están actualmente indexadas. Son más de 48.000 revistas actualmente de todos los campos de conocimiento. Tenemos incluso básicamente casi todo lo que está en Cielo ya está en Scopus también. E as revistas que estão em Scopus passaram por um processo de evaluação para indexar-se em Scopus. Entonces, es un proceso muy criterioso de calidad para garantizar que las revistas no tienen comportamientos depredadores, que están recibiendo atención mundial o visualizaciones. Entonces, todo este proceso, y después que la revista pasó por ese proceso de evaluación, para indexarse, todos los años, todas las revistas pasan por un proceso de reevaluación para que podamos garantizar que as revistas estão aún cumprindo com os requisitos mínimos de calidad para estar en Scopus. Entonces, ustedes tienen acá eh, un material de 100% de calidad, porque es un material revisado por pares, un contenido de calidad, o sea, todas las revistas están pasando por este proceso criterioso de evaluación. Y la editorial Elsevier no tiene ninguna injerencia en ese proceso de evaluación. Entonces, es un proceso 100% independiente de la editorial Elsevier. En ese momento, podemos hacer una búsqueda por un título que más represente mi línea de investigación o buscar por mi grande área o subárea de conocimiento. Estas son las dos principales opciones. Podríamos buscar por editoriales o por ISSN de la revista. Mi sugerencia sería empezar por un título que más represente su línea de investigación, una revista importante dentro de su campo de conocimiento. Eu vou utilizar Journal of Knowledge. Perdão, Journal of Knowledge. A ver o que está passando com a página. Se a página está com alguma interrupção, les pido desculpas por isso. Vamos tentar atualizar a página. E vou, se não está, não me responde. Vou tentar abrir a página de novo.
Bueno, vamos intentar voltar a la búsqueda que estábamos haciendo en Sources con el título Journal of Knowledge Management. Encontramos el título y con este resultado hacemos un clic por encima del título de la revista que estamos buscando. Scopus nos abre a página principal desta revista, a página oficial de Scopus desta revista, com toda a informação. Esta revista, fíjense que esta revista está indexada em uma grande área, negócios, la subárea, gestão de la tecnologia e inovação, la mesma grande área e la subárea, estratégia e gestão. Então, são duas subáreas de conhecimento que a revista está indexada. Também nos informa acerca de la actualización de la métrica SiteScore, que es una métrica de impacto para revistas que es súper transparente y podemos visualizar un tracker que nos actualiza de la métrica en el año que estamos. Entonces ahí está un poco de la métrica SiteScore hasta el momento. Y si hago un clic en esta opción SiteScore, Rank y Trend, podemos visualizar um listado completo de las revistas que estão indexadas dentro de la subárea que estamos selecionando. En ese caso, poderia selecionar uma de las dos, gestão de la tecnologia e inovação ou estratégia e gestão. En esta primeira subárea, la revista que estamos buscando, Journal of Knowledge Management, está em la posição 25 de las 305 revistas indexadas dentro desta subárea de conhecimento. Ou seja, tenho o listado completo para saber fazer um filtro e pensar qual seria lá mais interessante em termos de impacto para publicar futuramente. Claro, se estou interessada ou interessado em impacto, puedo buscar por la lista por acá. Então, aí está um pouco da métrica e a posição das revistas em um ranking dentro de uma subárea específica. E uma outra informação interessante é que em la parte superior derecha, en esta opción Compare Sources, podemos hacer un benchmarking de revistas y podemos seleccionar hasta 10 revistas al mismo tiempo para comparar com 6 métricas, perdão, 7 métricas, acá dentro de Scopus. Já estamos utilizando a revista Journal of Knowledge Management. Puedo hacer una búsqueda por otra revista en esta opción. Research Policy seria uma outra revista. Hago clic em Search, a ver se encontramos a revista. Aqui estão alguns resultados. Aqui está a revista que estou buscando, Research Policy. E fíjense que agora temos lá uma comparação entre duas revistas que estou interessada em publicar. E poderia pensar estrategicamente como elegir uma revista para publicar futuramente, para minhas futuras publicações. Então, aqui eu sei que em termos de impacto, a métrica SiteScore, que mide os últimos 4 anos, Research Policy é um pouco mais interessante que Journal of Knowledge Management. Pero, por exemplo, se estou interessada em publicar em um trabalho de revisión, o sea, un artículo que no tiene la parte de aplicación, que chamamos de review article. En ese caso, Research Policy no tiene tantas publicaciones como Journal of Knowledge Management en artículos de revisión. O sea, para mí sería más interesante publicar en Journal of Knowledge Management, porque tiene un buen impacto y publica más trabajos de revisión. Entonces, eso sería un paso a paso interesante para saber cómo hacer una comparación de revistas en Scopus. Vamos juntos ahora. Estas son las informaciones principales que me gustaría destacar en Scopus. Hay una otra información. Vamos intentar visualizar esta información, si la página nos permite.
La búsqueda por autores es la última información en Scopus. Voy a hacer una búsqueda por mi nombre. Ahora en la página de autores, solo para mostrarles que tenemos disponibles muchas métricas interesantes. Estoy en mi perfil de autor oficial en la base de datos de Scopus. Y ustedes pueden encontrar en esta opción Impact los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, para los cuales mis trabajos están haciendo alguna contribución. Entonces, esto es súper interesante. Ahora está disponible en la página de autor en Scopus. También algunas métricas súper importantes como documentos en los percentiles de top citaciones, documentos en el primer cuartil de revistas, top 25% sería el primer cuartil. También tenemos la métrica impacto de las citaciones ponderadas por campo de conocimiento. Ahí está la ponderación. Entonces, toda la ponderación por campo, todo lo que está por encima de uno es el valor que representa la media mundial esperada. Todo lo que está por encima de uno significa que mis trabajos están alcanzando un impacto de citaciones por encima del promedio mundial esperado. Esto es súper interesante en la métrica también, conocer un poco de la métrica. Y colaboración internacional y colaboración con empresas. Estas métricas están disponibles ahora para en todos los perfiles de autores. Súper interesante. Vamos juntos ahora en el software Scival, software analítico de la producción científica. Ustedes tienen acceso institucional a este software que es súper potente. Tenemos una nueva interfase de este software. Ahora tenemos estas dos divisiones, explorar y comparar. Vamos a ingresar en este módulo de explorar y trabajar de nuevo. Si este tema de hoy se trata de estrategias para futuras publicaciones. Entonces, vamos a hacer un paso a paso juntos. Hay mucha información que explorar en Saival, pero hoy específicamente vamos a tratar de nuestras líneas de investigación. Entonces, vamos juntos, de la misma manera que utilicé un término en Scopus, que es más próximo a mi línea de investigación, vamos a hacer el mismo paso a paso acá en Saival, siempre empezando cualquier análisis, seleccionando este icono, seleccionar entidades en la parte superior izquierda y vamos a hacer una búsqueda por. Fíjense que tenemos algunas opciones de búsquedas. Filtrar por instituciones, buscar por investigadores, grupos de investigadores, podemos trabajar con países y grupos de países, podemos trabajar con áreas de investigación, con revistas. En nuestro ejemplo de hoy vamos a trabajar con topics. Voy a utilizar la opción Topic Clusters. Há duas opções, Topics e Topic Clusters. Por quê? Antes, a ciência se dividia em grandes áreas e subáreas de conhecimento solamente. E Elsevier, então, acabamos criando mais de 99.000 temas, que chamamos de temas de prominência mundial, para dividir a ciência em um nível aún mais micro, como se fueran nuestras líneas de investigación. Entonces, esta es un poco la idea de topics, que son temas, microtemas o macrotemas. Si estoy pensando en macrotemas, serían estos clusters de temas. Un cluster puede tener 200, 300 topics. Entonces, vamos para una parte más macro y vamos a buscar acá en nuestra búsqueda lá, como les comentei antes, gestión del conocimiento, knowledge management. Se hago um clique em search,
já encontramos acá 5 clusters de temas acerca de mi linha de investigação, gestão do conhecimento. Ah, Fíjense que estamos pensando acá em alguns temas relacionados, porque estes clusters são criados com base em patrões de citações. Ou seja, tenho um artículo publicado, todos os trabalhos que estão citando mi trabalho estarão dentro de um mesmo cluster de tema ou dentro de um mesmo tópico. Vamos utilizar este cluster como exemplo. E acá tenho a informação de que, en este período de tempo, podemos modificar o período de tempo, sempre trabalhando com o estado del arte de la investigación, el período mais próximo a nossa realidade. E, en este caso, temos mais de 12.000 publicações en este período de tempo. Temos acá um resumen de las principales métricas acerca de este cluster de temas, Knowledge Sharing e Intellectual Capital. Se visualizamos um pouco mais abaixo, vamos a saber um pouco de los campos de conhecimento que estão trabalhando dentro desta linha de investigação, ou seja, há um resumo completo acá. E esta nuvem de frases clave é super interessante para pensar estrategicamente em nossos futuros trabalhos, porque se utilizo em mis futuros trabalhos as palavras clave que têm mais relevância mundial, aqui estão as top 50 por relevância mundial. Se utilizo, por exemplo, Knowledge Management, é uma frase clave com relevância mundial neste período de tempo. Eu sei que Knowledge Transfer não é tão relevante como Knowledge Management. Então, é importante ter esta informação para utilizar em seus futuros títulos, resúmenes e palavras-clave. Porque se utilizamos uma frase-clave com relevância mundial, seguramente seus futuros trabalhos terão mais visualizações, porque estes são os términos que são os mais buscados em las grandes bases de dados internacionales mundialmente, e seus trabalhos, consequentemente, serão mais visualizados. Os que recebem mais visualizações recebem futuramente mais citações. Então, esta é uma maneira de pensar estrategicamente la construção de títulos, resúmenes e palavras-clave de seus futuros trabalhos. Aqui alguns indicadores de performance, pero me gustaría mostrarles un poco de la posibilidad que tenemos de trabajar con esta grande cantidad de documentos dentro de mi línea de investigación. Se hago un clic en esta opción, visualizar la lista completa, teremos la opción de visualizar en este icono exportar. Em la parte superior derecha, la opción Export Spreadsheet, la primera opción, fíjense la cantidad de informaciones que tenemos acerca de un conjunto de documentos. Cualquier conjunto de documentos que estamos trabajando de forma personalizada, de maneira personalizada dentro de Silo. Podemos criar conjuntos de documentos de acordo com mis demandas. E aí encontramos, por exemplo, podemos saber destes 12.000 documentos quais são os que têm alguma contribuição para os objetivos da ONU, selecionando esta opção, Sustainable Development Goals. Qual é o idioma destes documentos? Aí está em la primeira coluna, que são os básicos da publicação. Podemos encontrar também algumas métricas super interessantes, citações por patentes, citações por documentos de políticas públicas. Aí já estou selecionando as duas. E poderia selecionar todas as informações que me parecem interessantes, exportar em modo XLS ou CSV. Vamos volver à página principal. E ao lado esquerdo, depois que seleciono la entidade em la parte superior, ao lado esquerdo
tengo todas as possibilidades de análises dentro de uma entidade específica. Então, este mesmo passo a passo sirve para analisar um perfil institucional, se vocês querem trabalhar com, fazer uma autoevaluação de la UCM, podem fazer este mesmo passo a passo, buscar o perfil institucional acá dentro das entidades e trabalhar com todas estas opções que estão ao lado esquerdo e analisar o perfil institucional. Se quero analisar meu perfil de autor, mesmo passo a passo, quero criar um grupo de pós-grado e analisar este grupo com este mesmo passo a passo. Quero analisar um país, sempre este mesmo passo a passo. Vamos continuar trabalhando com la línea de investigación, gestión del conocimiento, y vamos a visualizar los cuartiles de revistas que están acá dentro de la sesión de Bibliometrics. Journal Quartile son los cuartiles de revistas. Acá tenemos las publicaciones por cuatro cuartiles. Primer cuartil, las top 25% de las revistas más importantes en todo el mundo. Tenemos más de 4.000 trabajos dentro de un primer cuartil. Entonces, en este caso, podemos filtrar aún más este conjunto de 12.000 documentos. Si quiero filtrar por impacto, puedo limitar mi búsqueda por estos 4.000 documentos. Todos son, todo lo que está en azul, podemos hacer un clic, conocer este listado, de la misma manera que les mostré el listado completo de las 12.000 publicaciones. Esto es un poco de los cuartiles de revistas. Podemos conocer la lista completa de autores trabajando dentro de esta línea de investigación, gestión del conocimiento. Ahí tenemos los top 500 autores que podemos limitar nuestras búsquedas por nuestro continente y por un país específico. Si quiero trabajar solamente con Chile, ahora tenemos los top 500 autores dentro de Chile trabajando com minha linha de investigação. Se quero buscar colaboração internacional, este seria um passo a passo super interessante para buscar pares em qualquer parte do mundo. Temos uma função de heat map que ressalta a informação mais expressiva em termos de quantidade de documentos publicados e algumas outras métricas. Estas métricas que estão junto em la tabla, podemos cambiar. Si quiero visualizar los autores que tienen más colaboración internacional, selecciono en la flecha en azul, colaboración internacional. Y ahora reclasificamos la lista por los autores chilenos que tienen más colaboración internacional. Entonces puedo cambiar la métrica en esta flecha en azul y reclasificar la lista en esta flecha ao lado también en azul. Siempre podemos exportar estas informaciones. Ahí están las opciones de exportación en XLS. También, si quiero buscar instituciones para visitar, hacer una visita futuramente o un proyecto específico, trabajar en colaboración con proyectos, tenemos la posibilidad de visualizar todas las instituciones chilenas que están trabajando com gestão do conhecimento, classificadas por quantidade de documentos publicados neste período de tempo 2020 a 2025. De novo, poderíamos cambiar o período de tempo que estamos trabalhando. Um pouco mais, se quero conhecer os países que estão trabalhando com gestão do conhecimento em Latinoamérica, temos acá quantidade de documentos publicados dentro de minha linha de investigação. Isto é super interessante para qualquer linha de investigação pensar em uma revisão sistemática da literatura, mostrar um pouco como a região está trabalhando, com quem estão colaborando, onde estão publicando. Acá vocês têm um mapa completo acerca de sua linha de investigação. Vocês podem buscar colaboração internacional, estratégias
de creación de títulos, resúmenes y palabras clave con la nube que les mostré, la nube de palabras clave, y buscar también un poco de el comportamiento de los otros países en la región. Tenemos una otra opción, Scopus Sources, que nos muestra las top 100 revistas activas en mi línea de investigación, con métricas que también puedo cambiar. O sea, puedo encontrar acá también con los números que están en azul. De nuevo, puedo hacer un clic y conocer estos documentos. Ahí está la revista que estávamos buscando em Scopus, Journal of Knowledge Management, com 267 documentos dentro desta linha de investigação, um impacto muito expressivo ponderado por campo. Como les comenté al inicio de la apresentación, el impacto, el valor promedio mundial esperado es de 1. Todo lo que está por encima de 1 está alcanzando el impacto por encima del promedio mundial esperado. Entonces, 2,05 sería 105% de impacto de citaciones por encima del promedio mundial esperado. Esto es súper interesante para también elegir la mejor revista para publicar futuramente. Puede hacer un clic y conocer estos trabajos y, claro, descargar, exportar, etc. Un poco acerca de colaboración, si hago clic en Collaboration Metrics, en esta sesión de colaboración, podemos visualizar cómo está la colaboración dentro de mi línea de investigación. O sea, de trabajos con colaboración internacional, un poco más de 20% de la cantidad total de los trabajos son de provenientes de colaboración internacional. E isto também está relacionado com a métrica de impacto ponderado por campo. Sempre que os autores que estão trabalhando em minha linha de investigação publicam em modo de colaboração internacional, a métrica de impacto ponderado por campo está por encima do promédio mundial esperado. Quando estes autores estão trabalhando sem coautoria, single authorship, sin colaboración, más de 3.000 trabajos, este impacto está por debajo del promedio mundial esperado, que es 1. Entonces, ahí también está la importancia de la colaboración internacional dentro de uma linha de investigação. Esto es también interesante conocer claro, compartilhar com seus colegas, eh, crear uma informação dentro de un artículo de revisión sistemática de la literatura. Son informaciones súper importantes. Y también me gustaría mostrarles un poco de los topics, porque estamos analisando un clúster de temas. Y ese clúster, aquí está la información, este topic cluster tiene 106 topics, 106 temas. Entonces es un clúster que es una parte más macro con 106 partes más micro. E aí estão todo o listado completo de estas partes mais micro que vocês podem analisar com a quantidade de documentos específicas dentro de cada uma de estas partes. Por exemplo, comunidades de prática dentro de gestão do conhecimento. É um tema mais específico que gestão do conhecimento. Este tema subtópico Comunidades de Prática tiene 465 documentos publicados com a prominência, este é o percentil de prominência. E como calculamos este percentil? Quanto mais próximo de 100.000, significa mais ímpeto mundial que tem este tema. Se hago clique nesta parte na azul, vamos poder visualizar como se hace o cálculo de este percentil de prominência. Estou tentando mostrar, pero a página está um pouco grande. Aí está, um pouco mais abaixo, agora sim.
Entonces, esta prominencia se calcula de la siguiente manera: la combinación de tres métricas, recuento de citaciones, de visualizaciones y site score de las revistas. Con esta combinación de métricas, llegamos a este percentil de prominencia mundial. Entonces, de nuevo, cuanto más próximo de 100.000, más ímpetu tiene este tema en el mundo. Esta es una visualización por tabla. Podríamos visualizar de igual manera por esta otra opción, View, que nos muestra un poco de la interdisciplinaridad de esta línea de investigación. Es una línea que está un poco más concentrada en ciencias de la decisión, economía, negocios, ciencias de la computación y ciencias sociales. Pero también hay trabajos en otros campos. Aquí tenemos un poco abajo los colores que representan los campos de conocimiento, las disciplinas, y este tamaño representa la cantidad de documentos en cada uno de estos tópicos. Y la posición dentro de esta figura representa si hay interdisciplinaridad, sí o no. O sea, en ese caso, este tópico que está al centro significa que es un tópico mucho más interdisciplinario que los otros. Los que están más próximos al final de esta wheel significa que son temas menos interdisciplinares. También podemos exportar como XLS o CSV toda esta información. Y yo creo que de mi parte hoy es eso, porque tenemos muchas otras funcionalidades em Saival, pero este tema de pensar estratégicamente sus futuros documentos a partir de una línea de investigación, era esto que me gustaría destacar de Saival. Podemos pensar futuramente, de acuerdo con las demandas de la institución, otros temas para trabajar en Saival. Vamos a tener un webinar en breve, creo que en agosto, para todas as instituições chilenas, ou seja, um webinar em nível nacional com toda a explicação de Saival avançado. Então, vamos a passar por todo o passo a passo, todas as possibilidades de análise em Saival. Les comparto depois o enlace para registros. E eu creio que de mi parte é isso. Me gostaria de saber, por favor, se está todo tranquilo, se tienen alguma consulta, se quedó todo claro y ustedes pueden sinalizar en nuestro Q&A, por favor. Si hay alguna consulta específica, ¿cómo puedo ayudarles? A ver si tenemos alguna consulta. Solo para recordar a los participantes que ingresaron después del inicio de la presentación, hasta mañana todos ustedes recibirán la grabación por correo automático de la plataforma Zoom junto con certificado de participación. Entonces, grabación, certificado y encuesta de solamente 2 minutos, todo por correo hasta mañana para todos ustedes. Creo que no tenemos ninguna consulta. Hasta el momento no llegó ninguna pregunta. Sí, me parece que está todo tranquilo. No tenemos ninguna consulta. Entonces, también agradeciendo a la organización de este evento, eh, la biblioteca y todos los participantes.